Muy buenas tardes, señora. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿podrías decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel secundario? Buenas tardes, joven. Mi nombre es Paula Pérez, tengo 56 años de edad, tengo nivel de instrucción superior. Muy bien, empecemos las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, esa época yo viví el gobierno de Alberto Fujimori. Ha sido un gobierno neoliberal. ¿Por qué? Porque ha privatizado las empresas, ha, ha despedido masivamente a los trabajadores y también ha hecho la lucha contra el terrorismo. Eso es lo que yo me acuerdo de esa época. Claro, también ha subido el sueldo mínimo, ¿no? Eso yo me acuerdo cuando él estaba de presidente. La segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Porque fueron inefectivas. A la inflación, bueno, del gobierno Fujimori es que el Perú estaba en una desorganización, ¿no? Y entonces Fujimori ha empezado a hacer los programas de focalización, gasto social. También Muy bien, la tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? bueno, en el aspecto social, Fujimori ha creado un programa de focalización de gasto social. Ha creado también el PRONA, que era la encargada de apoyar a los comedores populares. Muy bien, el número cuatro. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, Fujimori, en su gobierno contra la lucha del terrorismo, ha cometido muchos errores. Ha habido violación de los derechos humanos, secuestros, matanzas con su grupo Colina. Él ha atentado mucho a los derechos humanos. Muy bien, la quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, como les repito, el gobierno de Fujimori ha atentado a los derechos humanos. En este caso, a las mujeres contra su voluntad, con engaños, los ha esterilizado, principalmente a las mujeres analfabetas, a las mujeres campesinas, indígenas, porque supuestamente te quería controlar ¿no? El crecimiento poblacional. Y con engaños los llevaba a los hospitales y ahí los esterilizaba sin que sepan las propias mujeres. Es un atentado contra el derecho. Muy bien, la sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Uf, claro, Fujimori y su gobierno ha sido mucha corrupción porque ha comprado a la prensa, a la televisión, a los canales, a los periódicos. ¿Y cómo los compraba? Él la compraba con publicidad y a los periodistas que le hacían crítica los perseguía, los secuestraba. Y entonces ya no había publicidad y, por ejemplo, Canal 2 ha tenido que cerrar algunos programas porque no tenían ingreso económico. En cambio, a los otros que sí han accedido, Fujimori les daba mayor dinero en sus propagandas y de esa manera los ha coaccionado a la prensa. Fujimori ha comprado a toda la prensa a su favor.
Muy bien, la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencia tuvo para el país? Uf, como durante tantos años el gobierno de Fujimori ha estado con una corrupción generalizada, a todo nivel era la corrupción. Ha habido tráfico de armas de manera ilegal y también ha habido sobornos a las autoridades, a los parlamentarios. O sea, Fujimori compraba las conciencias y entonces no podía dar más ya y cayó con su propio peso, ¿no? Así fue la caída de Fujimori. Muy bien, eso es todas mis preguntas que hemos participado. Muchísimas gracias por participar de la entrevista, señorita. Felicidades y que tenga éxito, joven. Ojalá que le haya servido mi opinión. Gracias. Buenas noches, señora. Muchas gracias por participar en esta entrevista. ¿Me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Ok, mi nombre es Carmen Rosa Álvarez Pérez, tengo 50 años, sexo femenino, terminé superior completa. Está bien, vamos a hablar las 7 preguntitas aquí. Primera pregunta, empezamos. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron del gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Ah, bueno, en el gobierno de Fujimori, los problemas, ¿qué problemas me dice? Bueno, fue una crisis e inestabilidad económica y también la pobreza. Está bien, ya vamos a la segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Disminución, los depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero. Ya está bien, vamos, pasamos la tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Implementó un programa de promoción de la planificación familiar. Bien, la pregunta 4. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori
para compartir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Creo que ayudó a combatir al terrorismo que existía en nuestro país y que gracias a él terminó el terrorismo, las muertes, todo de nuestro o en nuestro país. Bien. La quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? En mi punto de vista, creo que no fue la forma correcta de que hayan de controlar el crecimiento de la población. Y también creo que a las mujeres se les no se les ha brindado la información de que podrían ser ah, ligadas sin su consentimiento, ¿no? Yo creo hubiera informado primero y de acuerdo a sus opiniones de cada persona se les hubiera ligado. Muy bien. La sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Creo que no todos eran libres en su expresión, ¿no? Habían ah, diarios o periódicos o noticieros que eran comprados por él, que publicaban o hablaban sobre su gobierno de él, de lo que de repente no hacía, ¿no? Y de los que no estaban compartiendo sus hechos, no les daba esa libertad de expresión. Muy bien. En la última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencia tuvo para el país? Consecuencia. Mm. Ya está bien, ya. Entonces, desde aquí podríamos terminar. Gracias por participar. Muy buenos días, señor. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y el nivel educativo? Muy buenos días, Edgar Guillermo Vilcatoma. Nivel superior, tengo 59 años de edad. Muy bien. La primera pregunta, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bien, sí, definitivamente ha sido en un nivel político un gobierno bastante autocrático,
aplastante, no fue democrático. Si hablamos en el tema económico, lamentablemente fue un gobierno que podemos mencionar vende patria porque ha desajenado, ha privatizado las empresas peruanas. En el tema social, sacó leyes en contra de los trabajadores del sector público, sus beneficios. En el tema organizaciones de base, los ha minimizado bajo leyes y ha generado el PRONA con fines asistencialistas en un nivel de dádiva que sinceramente, aparentemente, parecieran apoyarlos, pero lamentablemente fue una cuestión de facilismo, dádiva, que como ven, hoy en día se sabe todo. A qué nivel fue el enriquecimiento ilícito en un nivel personal y de grupo. Si hablamos en el tema del periodismo, ¿no? Compra de conciencias, ¿no? Que se ha visto y en videos, ¿no? Con el tema económico. Tanto dinero que literalmente trataron de implementar infraestructuras, forestaciones, compra de maquinarias para el tema agrícola, todo fue una cuestión ficticia y fue un caos. Gracias. Está bien, está bien. La segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Se refiere al tema educativo. No, te vuelvo a preguntarte, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Correcto. Si hablamos en en las medidas efectivas en el nivel inflación, repito, literalmente fue ficticio, ¿no? Generación de fondo con la privatización y la venta de las empresas no peruanas. Lamentablemente, dichas ventas no ha generado mejora alguna. Fue una cuestión asistencialista que, si hablamos de infraestructura, fueron infraestructuras a costos mínimos y pequeñas infraestructuras que literalmente no magnificaban y aparentaban ser obras de envergadura. Lamentablemente, poco o nada se ha hecho por la medida de inflación, pero fue una apariencia de las firmas, alianzas de los convenios internacionales, que poco o nada se ha hecho. Recordemos que hubo regalos de parte de China, motocicletas de segunda, ropas de segunda y todo, eso, todo, ese, todo ese material llevaba a las zonas altandinas para poder hacer ver de que hay donaciones, hay mejoras que sinceramente fueron una cuestión del facilismo, la dádiva y el asistencialismo. Gracias. Muy bien. Y la tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Repito, el tema PRONA, ¿no? Que se ha generado con los comedores populares, el tema del vaso de leche, el tema de lo que se llama la canasta familiar en el Profam, donde mencionaban de que se le está brindando facilidades, alimentos a la población más necesitada, camionadas, Volvos de alimentación a los diferentes lugares de las zonas altoandinas y nuestra población aparentemente pues contentos con esas dádivas que sinceramente eh, fue un tema asistencialista, no hubo una generación de ingresos económicos
ya sea en producción, ya sea en el tema ambiental, ya sea en el tema educativo. No hubo realmente una situación de apoyo técnico como corresponde o una alternativa económica, costo-beneficio en lo que es el tema económico. Gracias. Muy bien. En la cuarta pregunta, ¿qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para compartir los grupos terrorismos como Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Recordemos que literalmente fue un gobierno liderado por Montesinos que apaciguaron, capturaron a las cabecillas, sí, pues ese liderazgo. El equipo técnico ha sido el tema inteligente, que formaron grupos, ¿no? Para hacer el seguimiento y ubicar a dichos líderes, capturar y permitir de alguna manera la pacificación, ¿no? Con la captura de dichos líderes no calmaron, apaciguaron a nivel de Perú con la captura de estos líderes, hoy en día presos y incluso algunos ya muertos. Muy bien. La quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizaron una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, repito, fue un gobierno bastante autocrático, aplastante, ¿no? Particularmente fui parte del Ministerio de Salud, donde como jefe de red, ¿no? Como jefe de red había una orden a todos los contratados, tenían que lograr al mes un, un usuario o una usuaria para el tema de la ligadura o para el tema de la vasectomía. Y todo profesional que estaba en un determinado establecimiento tenía que lograr un paciente al mes. Caso contrario, no se le volvía a contratar. Quedaba su contrato, terminaba, culminaba ese mes. Imagínense, así fue el quien les habla. Tuve la oportunidad de pasar esa experiencia y tenemos que cumplir esas metas. Ya se imagina qué estrategias no hicimos nosotros para poder lograr un usuario al mes con una ligadura o con una vasectomía. Ya se imagina a qué nivel teníamos para mantener el trabajo, para permanecer en el tema laboral aquellos años con ese gobierno, ¿no? Del el señor Fujimori. Sí, muy autocrático, muy aplastante. Contratados nosotros por terceros, ¿no? Locación de servicios. Teníamos que trabajar 25 días al mes y poder volver a nuestros familiares 5 días, ¿no? Poder compartir y de nuevo retornar al trabajo las 24 horas, atender en el establecimiento o en el lugar donde estaba ubicado un determinado establecimiento de salud. Donde esos 5 días, literalmente que acudíamos nosotros a nuestro domicilio para compartir con la familia, teníamos que generar informe de todo el mes, la productividad para nuestros pagos correspondientes del mes. ¿Había tiempo para la familia? ¿Había tiempo para compartir con los hijos? No podíamos porque estábamos tan absorbidos que nos tenían en esas condiciones por contrato de locación de servicios. Dichos contratos a la fecha no son considerados como tiempos de experiencia laboral profesional. ¿Cuántos años he trabajado, por ejemplo, mi persona? Son más de 15 a 18 años en ese nivel. Gracias. Muy bien. La sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? ¿Qué podemos mencionar sobre esta situación? Ha sido tan trágica.
se compraba conciencias, había un pago especial a ciertas prensas que le permitían, ¿no?, hacer noticia o generar una noticia de impacto en beneficio del gobierno de ese momento. Y a todo periodismo que estaba en contra de dicho gobierno, no facilitaba ningún tipo de bienes, facilidades, oportunidades, y fue aplastante. Fueron desapareciendo, fueron quedando en el olvido, fracasaron dichas empresas, que justamente hoy en día se sabe a qué nivel se encuentran dichas empresas, ¿no? Que suelen manifestar la cruda realidad, la parte económica, política, social a nivel de Perú. Porque me está llevando el chofer. Gracias. ¿De qué? ¿De salida? Muy bien. La séptima pregunta es la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Creo que el video, el audio video donde su líder, segunda mano de aquel gobierno de Fujimori Montesinos, salió a luz, ¿no? Vemos ese video, cómo es que a un congresista entrega dinero en efectivo, ¿no? En su sala, y fue que evidenció hoy en día todo el manejo económico corrupto, ¿no? De todo ese tema, y hoy en día se sabe, y justamente la lógica es que hoy en día están presos por haber manejado corruptamente la parte económica, la parte política, la parte social a nivel de Perú. Si podemos ver el enriquecimiento ilícito, hoy en día esas familias tienen empresas, tienen mineras, tienen almacenes, todos sus familiares. Y es evidente el enriquecimiento ilícito que se hizo y se tuvo. Y mira, si observamos el manejo no financiero en maletas, dinero, hoy en día se sabe todo eso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Fue muy bonita experiencia con usted, señor. Muchísimas gracias. Eso es todas las preguntas que hemos tenido. Gracias. Agra- Agradecerle por la oportunidad que me brinda para poder ilustrar y pensar de que nosotros que hemos sido parte de ese espacio, de ese momento profesional, laboral, no atravesamos una situación bien delicada, ¿no? Donde hubo desapariciones, muertes, ¿no? Sin consideración alguna. Muy amable por la oportunidad. Gracias. Está bien, gracias. Eso es todo. Ahí se cierra. Gracias.